me dice que yo me parezco a mi bisabuela. Sí, desde muy pequeño mi papá me estuvo contando toda su trayectoria en el boxeo. Me contó cuando boxeaba también mi bisabuelo Quicharol, en aquellos tiempos que la pelea más famosa fue que peleó con Michelino en Argentina. Michelino. No fue victorioso, pero sí demostró quién era y demostró su potencial. Ahí le empezaron a decir tú de las veritas, porque tenía un hierro en la mano. Mi papá también llevó esa dinastía, tuvo 86 peleas, él quedó campeón nacional en 1986 en Valencia. Y desde pequeño me contaba todo, cuando estaba pequeño nunca me llamó la atención el boxeo. Yo practicaba béisbol y después fútbol. De repente una vez sí estaban practicando y me llamó la atención y le fue emocionado contarle a mi papá. Poco a poco fui entrenando, después lo llevé otra vez a que él fuera entrenador, fuera enseñando todo lo que él sabía, todo su conocimiento, y luego de allí ya me mantuve. 6 años ya en el boxeo yo ya. Yo soy boxeador, era futbolista, luego no pude ir más porque nos mudamos hacia otro lado. Ya yo me la pasaba, no salía mucho a la calle, pero una vez me mandaron a su mandado y vi así el lejito que estaba entrenando en un estacionamiento. Y como yo no hacía nada, fui emocionado con mi papá fue boxeador y ya fui corriendo emocionado a empezar a practicar con el profesor Lino Cordero. Le conté sobre mi papá y él me invitó así que fuera a entrenar, fino. Corrí hacia donde mi papá y le conté. Ya después de ahí yo fui como un pasatiempo. Luego de ahí ya me fui enfocando hasta que tuve mi primera pelea que la gané en el segundo round. Ya de ahí me di a conocer, todo el mundo empezó a hablar de mí y ahí me empezó a enamorar el boxeo. Desde un principio cuando fue clasificatoria en La Guaira que me habían dicho que tenía que luchar por ese mundial, hice mucho sacrificio, me esforcé bastante y lo logré. Ya cuando estaba montado en el avión, solo pensaba que pellizqueme porque este es un sueño, ya es un sueño logrado, conocer, compartir con otros países, conocer otro país, por primera vez representar a Venezuela en un mundial, fue como un sueño ya cumplido para mí.